Bueno, de más está decir que las interrupciones no son interrupciones, sino son compartir conocimientos e inquietudes, así que todos bienvenidos. Es un tema que ya lo venimos escuchando durante muchos años, pero siempre hay algo más para aprender, siempre hay algo más para escuchar y quisimos resumir esta presentación en 3 pilares básicos para el monitoreo. A ver, un segundito. No, acá. ¿Cómo determinar la astucia del momento oportuno para el monitoreo, la búsqueda y elección del sitio óptimo para el monitoreo y el control básicamente de las trampas? Pero antes de esto, para poder meternos de lleno en el tema, es importante tener algunas consideraciones previas, que ya muchos las conoceremos, pero no está de más refrescarlas. ¿De quién nos vamos a ocupar en este tema? Del picudo del algodonero. Todos lo conocemos, Antonomus grandis, pertenece al orden Coleoptera, familia Curculionidae, los gorgojos comúnmente conocidos por todos, su familia Antonomidae y finalmente género y especie Antonomus grandis. Cuando entendemos el ciclo biológico del picudo, podemos entender un montón de cosas que hacemos después en el campo al momento del monitoreo. ¿Por qué es esto? Porque tiene una determinada periodicidad que condice con la forma de actuar en las trampas. Rápidamente repasemos el ciclo del picudo, que tiene un promedio entre 18 a 30 días, y esto va a variar por los factores bióticos y abióticos que tengamos en el ambiente en ese momento. Empecemos por los picudos adultos en su cópula. Desde ahí pasan 2 o 3 días hasta que colocan los huevos. Los huevos son transparentes, muy pequeños, de menos de medio milímetro, y tiene el corion blandito como para poder adaptarse a las estructuras cuando quedan insertos. Los huevos, hagamos una salvedad, se colocan. Si miramos en la imagen que está debajo de los huevitos, hay una muestrita floral con un daño de oviposición, y la podemos ver desde la mitad ecuatorial hacia abajo de la muestra. Por eso sucede muchas veces que cuando el picudo coloca el huevo, corta el traslado de sustancias entre la muestra y la planta, y por eso las muestras las vemos con las brácteas abiertas, cloróticas y caída en el piso. O sea, ya es una muestra muerta. No así sucede la mayoría de las veces cuando solamente se alimenta, porque en la foto que está a la izquierda hay un daño de alimentación, va de la mitad ecuatorial de la muestra hacia arriba, porque lo que está buscando es polen, que también la puede matar a la muestra o generarle el ingreso de algún patógeno, pero tiene posibilidades aún de sobrevivir. Sigamos con los... Ah, y un detalle, los huevos, el picudo tiene un aparato bucal masticador. En el extremo del rostro tiene unas mandíbulas que actúan en forma de taladro, entonces tienen la capacidad de perforar, perforar superficies muy duras, por eso pueden ingresar en algunas muestras todavía, en algunas bochitas en sus estadios iniciales. Una vez que hace el orificio para colocar los huevos, después hace una mezcla de salivas y excrementos y los tapa. Entonces podemos ver que tienen como una pequeña verruguita en el botón floral o en la pequeña bochita, que es donde está tapado el huevo colocado dentro de la muestra. ¿Puede con el mouse mostrar ahí? Tenemos después que a los 3 o 4 días ese huevo va a emerger. Y ahí vamos a pasar por 3 estadios larvales. Las larvas son ápodas, blanco-cremosas, tienen la cabecita oscura y se van a ir desarrollando adentro de la estructura, ya sea dentro del botón floral o dentro de la pequeña bochita. Pasado 7 a 12 días y esas 3 mudas de larva, vamos a tener la pupa. A esto lo paso rápido porque es un repaso de todo.
La pupa, que si uno la quiere identificar, está como dentro de un sarcófago, porque tiene los élitros plegados sobre sí misma y el rostro plegado sobre el abdomen. Y cuando por ahí abrimos una muestra y la encontramos, se mueve, empieza a aletear. O sea, no es que está estática y es dura e inmóvil. Tiene movilidad la misma pupa. Al cabo de 7 a 12 días, y dependiendo también las condiciones, emerge el estado juvenil del picudo, que lo podemos diferenciar del adulto por la coloración rojiza, rojiza intensa, que al cabo de 3 a 5 días madura y vuelve a ponerse el color pardo o grisáceo, que lo conocemos, que lo vemos habitualmente. En cuanto a los factores bióticos que ejercen influencia sobre esto, tenemos la temperatura, la atracción de la planta. El algodón, al entrar en etapa de reproducción reproductiva, empezar a tener botones florales, empieza a tener polen disponible, lo que va a activar al picudo. Eso va a permitir el desarrollo de los huevos dentro de la hembra. El polen del algodón es lo único que permite la reproducción del picudo. El picudo se puede alimentar de otras plantas, sí se puede alimentar. ¿Hay hospedantes alternativos? Sí hay hospedantes alternativos. Nosotros creemos que al pasar ya tantos años de establecida la plaga en nuestro sitio, en nuestras provincias, la plaga ya está habituada a comer polen de otras plantas, pero no le permite reproducirse, sí le permite seguir viviendo. En cuanto a la temperatura y la humedad, eso es fundamental para nuestra zona. Podemos ver que con 27, 28 grados de promedio, 30 y la humedad del 50 al 60 es lo ideal. ¿Por qué? Porque al tener esa humedad y ese calor nos permite tener las estructuras turgentes y fácilmente, ya sea picadas para alimentación o picadas para oviposición, y después que le permita emerger al picudo. Cuando estamos pasando periodos de mayor sequía, no se dan estas condiciones y muchas veces quedan atrapados dentro de las estructuras reproductivas los insectos y no logran emerger. Pero, siempre picudo tiene un pero, tenemos un temita que es la diapausa. El picudo puede pasar muchísimo tiempo sin alimentarse, puede pasar hasta 130 días sin alimentarse. Esto lo hace en los refugios. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos años donde, como este año, por ejemplo, acá, tuvimos un año donde la sequía fue extrema, hubo condiciones de helada, hubo muchísimos factores donde el algodón sufrió y mucha gente lo dejó en el lote. Esas estructuras reproductivas no se destruyeron, no pudieron abrirse, el picudo no pudo salir y se siguió quedando ahí. Por eso es la importancia de destruir los rastrojos también. Vamos a ir mechando ya los temitas de a poco como para ir entendiendo, porque esto es un todo, o sea, no es la biología del picudo por un lado, la trampa por otro lado, esto es un todo, hay que entenderlo como un todo. Y el picudo en condiciones normales puede vivir 50 días, teniendo cada 7, 18 a 30 días una nueva generación. Es algo importante la cantidad de generaciones que se pueden ir dando durante un ciclo de cultivo. Y un dato que se me había pasado cuando mostrábamos el ciclo biológico, la bibliografía nos dice que el picudo puede poner, una hembra de picudo puede poner 100 huevos en su vida. Bueno, puede ser eso o puede llegar a poner muchos más huevos, no es exactamente esa cantidad, puede tener mayor capacidad de oviposiciones. La bibliografía también nos dice que coloca un huevo por muestra. Todos sabemos que en altas infestaciones de picudo encontramos mucho más de una postura por muestra. Es como para tener en cuenta el dato. Pasando a la estructura de la trampa. La estructura de la trampa básicamente consta de 3 partes. La base plástica, un cono de malla metálica o plástica, que es la que se utiliza ahora más comúnmente, y el cilindro colector transparente y perforado para emanar la feromona.
La trampa, para que nos hagamos una idea grosera de cómo trabaja como una chimenea, donde al ingresar el viento por la base, por el orificio de la base, sube y permite hacer la difusión de las feromonas que vamos a colocar en el cilindro colector. Por eso las trampas tienen que estar en lugares ventilados, aireados, soleados, no tienen que estar llenas de situaciones que estorben a esta difusión normal del viento. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Bueno, acá tenemos un poco cómo actúa la trampa, donde nos dice que el insecto es atraído hacia la trampa tanto por la feromona como por el color verde. El color verde es un color verde Saturno o amarillo Saturno, es el color que está dentro del espectro de visión del picudo. Por eso es el color y no es porque sí, tiene un porqué. Además de la feromona, el andrure, que es el atrayente, tanto sexual como alimenticio. Y una vez que el insecto ingresa, así como les decía, que ingresa el viento por la parte inferior, el insecto también ingresa por la parte inferior. Se desplaza por la malla, va caminando por la malla, por eso es una malla para que él pueda ir prendiéndose hasta subir y pasar por el orificio que tiene el cono e introducirse en el vasito colector. En el vasito colector hay un orificio muy pequeño que es donde termina el cono y por el cual los picudos no pueden salir. Hay un porcentaje muy bajo de picudos que pueden volver a salir por ese orificio. A ver, quiero comentarles algo más antes de seguir pasando acá. Los picudos, una vez que ingresan en la trampa, el 95% aproximadamente muere en la misma y muere de inanición, muere por no poder salir y por deshidratación. La humedad, volvemos a recalcar, es un factor fundamental en la vida de este insecto. Ya lo vamos a ir viendo más adelante también cómo actúa el factor humedad. Este es el marbete del dispenser de feromona. Y acá hay un concepto que quisiera que miráramos y tuviéramos en cuenta para ir viendo en el desarrollo de lo que sigue. Tiene 15 miligramos de feromona, de glandrure. 15 miligramos en un cuadradito de 2x2, que es el dispenser, que se coloca dentro del vasito colector. Creo que está la foto, no, acá no está. Dentro del vasito colector que va a ser el atrayente. Este dispenser tiene 2 láminas a los costados y en el centro está el depósito de reserva del agente activo, que es el que va a ir diseminando, haciendo la liberación del principio activo. La capa exterior es la más permeable y hay una capa que la podemos ver ahí en la imagen que parece un papelito. Bueno, sí, es un papel y del lado adentro tiene una lámina de aluminio. ¿Por qué es la lámina de aluminio? Porque nosotros al tener que colocarle la fecha, lo hacemos como una metodología de monitoreo, colocarle la fecha en la que fuimos y colocamos la feromona en la trampa, por las condiciones climáticas muchas veces se borra esa fecha. Entonces, si nosotros desprendemos esa lámina, en la parte interna donde queda la lámina de aluminio va a estar marcada la fecha que se nos había borrado en la parte exterior. O sea, tiene un porqué de eso. Y acá está el dato fundamental dentro de lo que es monitoreo con trampas de feromona. La dosis que tiene el dispenser son 15 miligramos y la tasa de liberación son 5 miligramos por semana. O sea, tenemos 3 semanas de liberación de principio activo. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros durante 3 semanas vamos a tener disponible principio activo con una feromona en la trampa. Este dato lo dejo ahí y más adelante lo volvemos a tomar para ver cómo seguimos. Acá es un pantallazo solamente del momento de mayor eficiencia de las trampas, porque sabemos que si la trampa nos está emitiendo una feromona para competir tanto alimenticia como sexualmente con la planta, en el momento que tenemos la etapa de floración y fructificación,
el picudo va a preferir irse al cultivo y dejar las trampas. No obstante, sigue habiendo capturas, pero baja considerablemente la cantidad de capturas en el momento reproductivo del algodón. Por eso tenemos que tenerlo siempre al monitoreo instalado durante la presiembra, siembra hasta la etapa de los primeros pimpollos y cuando se corta la etapa reproductiva. Ahora, ¿qué es lo recomendable? Por lo menos desde el programa y desde el punto de vista técnico, es mantenerla a la trampa activa todo el año. Acá hay una foto que nos muestra los momentos en los cuales el picudo causa daño, que serían desde el principio de pimpollado hasta la mitad más o menos de lo que sería el llenado de bochas. ¿Por qué no hacia el final? Porque ya la bocha se pone más coriácea y ya el picudo, por más que es muy resistente su pico masticador, ya no puede perforar. Entonces sería un periodo donde ya no genera daño en el cultivo. Acá tenemos otra foto de las estructuras susceptibles a ser atacadas, tanto florales como de cápsulas. Y bueno, una vez que tenemos estos conceptos que son importantes como para refrescarnos, tipo repaso de la escuela, podemos entrar más de lleno a lo que sería el monitoreo en sí. Nosotros le dimos en llamar la astucia del momento oportuno del monitoreo. ¿Por qué? Porque siendo astutos, redundando, vamos a tener muy buenos resultados en cuanto al monitoreo. No es lo mismo siembro mañana e instalo hoy las trampas para ver qué sucede en el lote, que voy a sembrar mañana, pero tengo las trampas instaladas hace 30, 60 días o las tengo durante todo el año. Y yo sé cómo es el movimiento de la plaga, qué es lo que está sucediendo en el lote, qué es lo que está sucediendo en los rastrojos, qué es lo que está sucediendo en los refugios. Por eso, las trampas son muy efectivas para la detección del picudo mientras no existan estructuras reproductivas, o sea, que es el periodo atractivo del algodón para el insecto. Y por eso decimos que si bien lo ideal es mantenerlas activas durante todo el año, como mínimo deben ser activamente monitoreadas por lo menos en 2 periodos. Los primeros 60 días previos a la siembra hasta la aparición del primer pimpollo y el segundo periodo desde el fin de floración efectiva hasta 90 días posteriores. Y vuelvo un segundo a una de esta que les quiero mostrar, por eso hoy les hice un pantallazo como para tener en cuenta el detalle. El periodo activo de las trampas es cuando no tenemos el periodo atractivo del cultivo. Sigamos. Perdón que voy y vuelvo, pero me parece que hay que ir uniendo los conceptos. ¿Qué nos permite este monitoreo? ¿Qué nos permite? Nos permite prevenir una alta infestación inicial, conociendo el estatus poblacional de la plaga, estableciendo relaciones entre las capturas en trampa y los sectores del campo por donde comienzan los ataques. Acá hay que hacer un comentario muy importante sobre el picudo. El picudo es un insecto gregario, que quiere decir que se manejan en grupo. Y ellos tienen como, vamos a decirle, costumbre, ingresar y egresar del lote por el mismo lugar. Entonces, vamos a encontrar, los que hacen monitoreo seguramente se habrán dado cuenta, y si no, si prestamos atención, lo vamos a detectar, que teniendo el perímetro del lote todo monitoreado, por lo general hay algunas trampas que capturan más que otras, tanto al principio como al final del cultivo. ¿Por qué? Porque son las trampas por donde el picudo hizo su camino de ingreso y de egreso al lote. Por eso, si tenemos monitoreado el lote con mucha anticipación, nos permite prevenir la alta infestación inicial, porque al nosotros conocer los lugares claves por donde ingresa y egresa el picudo, podemos realizar controles químicos más efectivos de bordura y en lugares claves para disminuir la población de insectos. Esto también debe ir acompañado 100% a las otras tareas culturales, que la parte de manejo del cultivo no soy yo la más indicada
porque hay personas que conocen muchísimo más, seguramente en esta reunión, que saben que son necesarias durante el ciclo. Pero una de las más importantes para prevenir infestaciones futuras son las labores culturales de destrucción de rastrojo, así como la de fecha de siembra. Por eso SENASA tiene una resolución que nos indica tanto la fecha como la finalización del cultivo, que sería con la destrucción del rastrojo. Esa para nosotros es la última labor cultural que se realiza dentro del ciclo del cultivo, no la cosecha, no una pulverización, no la aplicación de un regulador de crecimiento. La última labor cultural es la destrucción de los rastrojos y si puede ir acompañada de una pulverización o de la colocación de tubos matapicudos, que los veremos más adelante, sería lo ideal para poder tener un buen manejo. Acá hay una imagen, nosotros tenemos el país dividido en zonas que se fueron determinando por las condiciones agroclimáticas para ver cuáles eran las zonas más indicadas según las fechas donde cuando empiezan a sembrar. En el caso de Chaco, la tenemos el 15 de junio, y podemos decir, por ejemplo, Santiago del Estero, la zona de secano también es el 15 de julio, y la zona de riego la tenemos el 30 de junio, y así sucesivamente en las diferentes provincias. Es importantísimo también sembrar en una época pareja. Sabemos que es difícil porque las condiciones de siembra en cada lote son variables. En muy pocos kilómetros nos varían mucho las condiciones de humedad, pero bueno, lo ideal sería hacerlo bien concentrado justamente para poder cortar el ciclo del insecto manejando los cultivos de forma en bloque. Siguiendo con el otro parámetro del monitoreo, es la búsqueda y elección del sitio. Parecen detalles al pasar, o detalles tontos, particularmente no considero que sean así, pero no está de más recordar que las trampas siempre deben ir orientadas hacia el cultivo. Muchas veces en el andar, en el diario, necesitamos colocar las trampas y por ahí tal vez no tenemos la estaca, no tenemos no sé, un alambrado perimetral y la colocamos en algún lado que no está orientada exactamente hacia el cultivo. Bueno, no es lo ideal. Lo ideal son estas dos maneras que están en las fotos, de las cuales hay una que para mí es la correcta en un 100%, que es la que está colocada inserta en la hendidura de una estaca. ¿Por qué? Porque a la estaca la podemos colocar donde mejor consideremos la ubicación. Y la segunda, más importante aún, es el momento del control de la trampa in situ. ¿Por qué? Porque vamos a sacar toda la trampa, el cuerpo completo de la trampa de esa hendidura de la estaca, lo vamos a dar vuelta 180 grados, dejando la cabeza para abajo, y ahí recién vamos a abrir el vaso colector. De ese modo, no se cae la feromona, no se caen los insectos, no hay ningún problema de perder el insecto y no poder tener el registro, que es lo que estamos necesitando, porque tampoco no es que necesitamos saber si hay o no hay, necesitamos saber la intensidad de insectos que hay en la presión de insectos que hay en el lote. En el otro caso, que también es válido, porque uno tiene que hacerse con lo que puede muchas veces, es el atar la trampa. Atar la trampa nos va a implicar tener que desarmar desde el cono la parte superior. Es mucho más engorroso, se nos rompen las patitas del cono, muchas veces hay que cambiar el cono. Tiene una serie de inconvenientes que no son los más indicados al momento de querer hacer un monitoreo efectivo. Y tampoco podemos elegir exactamente el lugar donde queremos poner la trampa, porque la estaca, como vemos ahí, pertenece a un alambrado, a un perímetro. Entonces, bueno, es válido, pero la primera opción es la que vamos a ponerle la ficha. Y la altura a la que tiene que estar la trampa es 1,50 m. Yo siempre digo, la altura del pecho más o menos es la altura de vuelo promedio que tiene el picudo. Al ingreso y al egreso del lote, cuando el picudo está ingresando de su diapausa, de su parate, digamos, estacional, y cuando está saliendo del lote,
son 2 etapas donde por ahí hace algunos vuelos más bajos. Cuando ingresa, ¿por qué? Porque está sin alimentación, está estresado, y cuando sale el lote porque va muy cargado de materia grasa para pasar justamente ese periodo diapausante. Entonces son 2 momentos donde por ahí tal vez hace algunos vuelos un tanto más bajos, pero que también son captados por la trampa. En cuanto a las zonas donde colocar las trampas, ya vinimos diciendo varias veces que tienen que ser lugares soleados, ventilados y cercanos a las zonas de los refugios, que pueden ser montes, pastizales, aguadas, lagunas. Y en este esquema les quería mostrar el circuito, el círculo vicioso del picudo, vamos a decirlo, porque salen los picudos diapausantes de la zona de refugio, se dirigen a los lotes, ahí pasan todas las generaciones que le permite durante ese ciclo, y la última generación de picudos se dirige o hacia los lotes que aún están en estado reproductivo o nuevamente hacia los refugios. Y hete aquí la importancia de tener las trampas en esos lugares. Entonces vamos a poder volver a ver por dónde sale el insecto, hacer hincapié nuevamente al final del ciclo en la pulverización de esos lugares para disminuir la plaga que nos va a volver a ingresar. Y acá tenemos una foto de los posibles refugios. Los pastizales, los perímetros, los bajos inundables y los montes, entre otras tantas opciones que nos pueden aparecer en la práctica. En este caso, los bajos inundables, yo quería hacer hincapié, porque muchas veces decimos, bueno, pero acá en esta zona no hay yuyo, no hay monte, no hay nada. Sí, pero hay una lagunita cerca, hay una cañada cerca, acá hay siempre un bajo que le queda agua, acá hay un canal, o esos lugares son lugares fundamentales para el monitoreo, porque el picudo necesita humedad. Entonces, en esos lugares siempre vamos a tener potencialmente ataque de picudo. Es un lugar donde muy probablemente encontremos picudo la mayoría de las veces. Fíjense la foto del perímetro, donde yo le puse abajo perímetros. La trampa está atada. Bueno, pongámosle que la trampa está atada, la monitoreamos. Pero esa trampa no va a ser 100% efectiva. ¿Por qué? Porque está llena de yuyos. El insecto, si está por salir del refugio, muchas veces se va a quedar ahí todavía y no va a ser tan atraído por la trampa. El viento no va a poder tener tanta posibilidad de ingresar en la trampa como si estuviera en un lugar limpio. En el caso de arriba, por ejemplo, donde dice pastizales, está perfecta porque el pastizal está separado de la trampa está en la estaca y tiene una buena iluminación, una buena ventilación, una buena aireación. En la última de abajo, donde vemos montes, también tenemos un ejemplo ahí, donde como no se debe poner la trampa, ahí, en ese lugar lleno de yuyos y todo, no es el lugar. Tendría que estar retirado de eso, un par de metros retirado, pero no entre los yuyos, no en el monte. Nosotros tenemos que interferir en el ingreso ahí y hacer como una barrera. Entonces tenemos que alejarnos del monte para que el monte no interfiera con con la posibilidad de captar de nuestra trampa. Conociendo la dinámica poblacional de nuestros picudos, ¿qué podemos hacer? Esto como para redondear un poquito la metodología. Tomar decisiones estratégicas de manejo, sería limpiar los bordes, mantener limpios los alambrados, tener las trampas en los lugares adecuados, bien ventiladas, bien soleadas, elegir dónde concentrar y reforzar la instalación de trampas, porque al ir teniendo la lectura e ir viendo cuáles son las trampas que más capturan, vamos a poder hacer hincapié en esos lugares y tal vez monitorear de forma más cercana las trampas, digamos, incrementar la densidad de trampas para poder tener mejor lectura. Y la última es algo que no todos vamos a tener la posibilidad de elegir, que es identificar los lotes potencialmente más sanos para la próxima campaña. ¿Por qué no todos? Porque no todos tenemos la capacidad o la posibilidad, mejor dicho, de elegir en qué lote vamos a sembrar. Muchos tenemos determinados lotes en los cuales hay que hacer picudos, pero si por ahí tenemos la posibilidad de cambiar el lote, de hacer una rotación de cultivos y
poder dejar ese lote para limpiarlo de la plaga de una campaña hacia la otra, para poder bajar la intensidad de ataque, sería genial. Pero esto de la única forma que lo podemos hacer es teniendo identificada la dinámica poblacional de la plaga. De otra manera, nunca vamos a poder saber qué lote es mejor, qué lote es peor. Este cuadrito es un poco para tener una idea, no para tomarlo así, porque es todo muy variable en el campo, es muy dinámico, depende de la forma del lote, depende de la superficie del lote, depende de la división entre los lotes, pero por ejemplo, para tener un parámetro, en una hectárea decimos que entre 3 y 4 trampas podría ser una densidad de monitoreo aceptable. Y nos va a dar, por ejemplo, una densidad de 4 trampas por hectárea. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, y vemos un lote de 100 hectáreas, nos dice que tenemos una densidad de 0,4 trampas por hectárea, porque no vamos a seguir poniendo 4 trampas por hectárea. Es algo para tener un concepto, para poder verlo, pero después lo podemos ir viendo prácticamente en cada lugar, porque sabiendo que nuestra trampa tiene una capacidad de captación de aproximadamente 100 metros a la redonda de la trampa, si nosotros colocamos una trampa cada 100, 150 metros, se nos van a poder casi solapar las difusiones de la feromona. Entonces vamos a tener bastante parejo el perímetro del lote protegido o monitoreado. Es muy variable la cantidad de trampas. Para poner un número, se puede decir que se pueden poner en cada 100, 150, 200 metros, como para hacer un monitoreo intensivo. Y finalmente, el control de las trampas in situ. Les cuento cómo lo hacemos en el programa y tiene mucho, no es que tiene mucho que ver, tiene todo que ver con la tasa de liberación de la feromona. Recordemos que habíamos dicho que cada feromona tiene 15 miligramos de principio activo y que se liberan 5 miligramos por semana. Tenemos 3 semanas de liberación activa. Esas 3 semanas de liberación marcan una curva, como una curva de Gauss, donde comienza liberando un poco, hace un pico y vuelve al final de la tercera semana a terminar la liberación de la feromona. Entonces, ¿cómo hacemos la periodicidad de la visita a la trampa? Supongamos que hoy instalamos nuestra trampa y le colocamos una feromona. Hoy, jueves. El jueves que viene vamos y la visitamos a la trampa y controlamos la cantidad que se capturó en esa trampa. No tocamos la feromona. El jueves de la semana siguiente, de acá a 15 días, volvemos a la trampa y le colocamos una segunda feromona, sin sacar la primera, porque la primera todavía va a estar liberando glandrure de la última etapa que tiene de liberación y se va a solapar con lo que comienza a liberar esta nueva feromona. A la semana siguiente volvemos a ir a controlar la trampa. Recordemos que íbamos a tener 2 feromonas, la más vieja y la más nueva. Al cabo de 45 días volvemos a la trampa y ahí ponemos una nueva feromona y recién ahí sacamos la primera que pusimos hoy. Entonces siempre vamos a tener 2 feromonas en la trampa, la más vieja y la más nueva. Por eso es la importancia de colocar la fecha en la feromona, para no confundirnos cuál fue la primera, porque, no se va, no me voy a olvidar porque yo ya fui, ya no. A la semana siguiente cuando vamos ya las feromonas ya sufrieron las condiciones climáticas y ya las dos están igual de lastimadas por el viento, por el sol, por el agua y no sabemos cuál pusimos primero, cuál pusimos después, cuál es la feromona nueva y cuál es la que hay que sacar. Entonces, siempre ponerle la fecha. También se le puede poner en la fecha, en la feromona, el día que fuimos a hacer el control, si se quiere, para saber que si viene otra persona a ver la trampa, saber que tal día se la controló esa trampa, ya se la monitoreó y se le retiraron los insectos. Cada vez que vamos a la trampa, le retiramos los insectos y los volcamos en una planilla. Porque si no, tampoco no tiene sentido, nunca vamos a poder determinar
una dinámica poblacional, sino vamos retirando y haciendo un recuento de los insectos que vamos capturando. Este detalle puede tener dos aspectos fundamentales. Uno, en cuanto a la capacidad de atracción de la trampa y otro, a la contaminación. La feromona es un agrotóxico de muy baja toxicidad, todo lo que queramos, pero es un contaminante ambiental. No la podemos dejar tirada en cualquier lado. Es como que si tiráramos un envase vacío al campo. No se la puede dejar tirada. Eso es fundamental. Y en cuanto al monitoreo, no la podemos dejar tirada porque esa feromona puede seguir liberando una pequeña tasa todavía aún de feromona, de principio activo, perdón, e interferir con la atracción de la trampa. Y el insecto se va a ir abajo y no va a ingresar en la trampa. Entonces nuestra lectura no va a ser la mejor, va a ser errónea. Entonces son pequeños detalles a tener en cuenta, porque uno dice, si tiro una, sí, listo, no pasa nada. Tiro dos, tiro tres. Llega un momento que hay 10 feromonas a la vuelta de la trampa y esas 10 feromonas están interfiriendo con la capacidad de actuar de nuestra trampa. Entonces, tengamos en cuenta las dos situaciones. A las feromonas las debemos juntar o se las traemos a la agroquímica y después la ingeniera nos hace llegar a SENASA o se las lleva a algún centro de acopio de envases vacíos. Siempre hay alguna forma de darle el fin que corresponde. Eso es un pedido así como, por favor, no dejar los residuos que utilicemos en el campo tirados. Esto acá yo quisiera dar un corte a lo que es monitoreo y pasar a este otro tema, que es el tubo matapicudo. Hoy cuando hablábamos de las, ahí no me sale la palabra, perdón, de las actividades culturales que tenemos que hacer en el cultivo, decíamos la destrucción de rastrojo, al mismo tiempo de la destrucción de rastrojo, alguna pulverización para bajar la población, y la incorporación del tubo matapicudo. Tal vez el tubo matapicudo no sea algo muy conocido, pero es algo que se viene usando hace muchísimo tiempo y actúa de manera similar a la trampa, con la diferencia que la trampa es un complemento de monitoreo, porque nos va a indicar un dato, y el tubo es un componente de control, porque lo que solamente hace es matar los insectos. Este es el marbete del tubo matapicudo y ahí podemos ver que tiene malatión como insecticida y acá quiero que prestemos atención en este detalle del principio activo que es el glandrure. Tiene 60 miligramos. La feromona que lleva la trampa tiene 15 miligramos y tiene 21 días de residualidad. El dispenser de la feromona del tubo matapicudo tiene 60 miligramos y tiene una residualidad de entre 55 y 60 días. No es un dato menor que tenga entre 55 y 60 días. ¿Por qué? Les voy a pasar a esta. Porque al tener 60 días de brecha, nosotros podemos instalarlo 30 días antes de la siembra hasta los 30 días posteriores, donde empiezan a aparecer los primeros pimpollos, y en la etapa de la precosecha o del fin de floración efectiva hasta después de la cosecha, otros 60 días. Ahí tenemos dos márgenes de control, tanto de picudos que ingresan como los que egresan del lote y no compiten con la etapa reproductiva del algodón de la misma manera que la trampa. Vuelvo a la otra presentación, donde les quiero contar cómo está formado el tubo. El tubo matapicudo es un tubo de cartón biodegradable, muy absorbente, que tiene muchos orificios. En toda su superficie tiene orificios. Tiene 1 metro de alto por 6,28 centímetros de diámetro, lo que nos da una superficie de contacto efectiva de 628 centímetros cúbicos en donde se puede posar el picudo. Tiene tanto un revestimiento interno como externo, compuesto por un atrayente alimenticio a base de aceite de algodón, y justamente con un colorante verde limón, que es el mismo color que la trampa, que actúa de atrayente.
Este conjunto resulta sumamente atractivo para el insecto, así como la incidencia de la feromona que tiene. El atrayente alimenticio, el color, son dos factores que van a hacer que el picudo se dirija hacia el tubo matapicudo. El dispenser de feromona que tiene el tubo, que les comentaba que tiene 60 miligramos, la feromona de la trampa tiene 2 por 2 centímetros aproximadamente. El de la feromona del tubo tiene 7,6 por 7,6, o sea, es un cuadrado bastante grande que se hace como un cartuchito y se lo pone adentro del tubo este. Y por los orificios va a ser el mismo efecto que el cono, que el vasito colector de la trampa. Va a ser el efecto de difuminar la feromona, haciendo como una chimenea y va a sacar el principio activo al ambiente. Se lo coloca en la porción interna del tubo superior, enrolladito con el color hacia adentro, de la misma forma que colocamos la feromona. Volvemos a esta. Este tubo, ¿qué nos hace? Nos hace atraer y matar a los picudos refugiados en los 200 o 250 metros cercanos que ingresan al futuro cultivo y los que egresan también del cultivo. ¿Cómo actúa este tubo matando? Dijimos que está impregnado en el atrayente alimenticio e impregnado en el malatión. Entonces, ¿por qué dijimos que la trampa es de monitoreo? Porque nos va a mostrar la cantidad que captura y el tubo no nos va a mostrar la cantidad que captura porque es de control, porque el insecto se dirige al tubo, lo toca y una vez que lo toca, toma contacto con el insecticida y muere. Y por lo general no muere en el lugar, sigue volando unos metros más y muere. Muchas veces vemos, como vuelvo para mostrarles, en esta filmina, en esta presentación, que abajo del tubo hay un plástico. En este caso pusieron un plástico negro. También viene un plato de plástico negro que se coloca abajo para ver cuántos picudos caen. Hola, Yo hola, les hola. diría que ahí no vamos a encontrar los picudos que realmente murieron. Los que realmente murieron son muchísimos más. Eso es a fin solamente de, bueno, mantenerlo más elegante y más limpio el tubo, no tiene mayor incidencia en la forma de actuar del tubo, digamos. Y también decir solamente que los tubos colocados en presiembra y en precosecha tienen una gran efectividad, podemos ahorrarnos bastantes aplicaciones. Eso lo tendrían que charlar con cada uno de los técnicos para ver cómo consideran la aplicación. Y, por último, así como hablábamos de la densidad de instalación de las trampas, también podemos ver que tenemos diferentes formas de colocar el tubo, haciendo más hincapié en las zonas consideradas refugios, así como dijimos que eran las zonas donde había que monitorear, son las zonas donde debemos colocar por el mismo motivo que habíamos hablado anteriormente, porque el picudo se va a dirigir hacia los refugios. En este lugar podemos incrementarlos cada 50 metros o en el resto del perímetro colocarlos cada 100 metros. Y así vamos a ir solapando también el área de diseminación de la feromona. Los lugares donde se colocan los tubos deben estar muy limpios de maleza, soleados y ventilados. Sí nos va a pasar que a los 2 o 3 días seguramente ya no los vamos a ver amarillos porque se van a impregnar con la tierra del paso de las maquinarias, con los pedacitos de pasto que caen, los pedacitos de rastrojo, la cascarilla, la hojita seca del algodón. No hay problema, el principio activo sigue funcionando y el insecticida sigue estando vigente, entonces va a seguir trabajando de la misma manera, no necesita estar amarillo como al principio. Y un dato para tener en cuenta en nuestra zona, que son nuestros vientos predominantemente del norte, si nosotros colocamos los tubos del lado norte, vamos a tener una gran diseminación de la feromona. Eso nos va a ayudar muchísimo en la atracción del insecto hacia los tubos. Y otro pequeño detalle que por ahí parece tonto, pero no está de más decirlo, que siempre deben permanecer en posición vertical. Muchas veces se caen y dicen, ah, no, bueno, sí, pero sigue teniendo la feromona, sigue trayendo. No, acuérdense que actúa como una chimenea.
debe estar en posición vertical para que puedan seguir cumpliendo la misma función. Para el que nunca instaló un tubo matapicudo, el tubo, ese tubo que yo les decía de cartón, es abierto en los dos extremos y viene una varillita de bambú, una cañita, que es la que se pone en el suelo, y ahí se inserta el tubo. Por mi parte, desde ya, muchísimas gracias y lo que quisieran saber, estoy a disposición entera para todos. Perdón, no sé si se me pasó la densidad de tubos por hectárea. No sé si lo Ah, dijiste, no sí, lo vi. sí. Ah, cada 100 Dijimos, metros. Ok, sí, sí, cada ok, 100 ok. metros como regla general, si uno Ok, quiere tener un estándar. Y dale. 50 metros si queremos incrementar en las zonas consideradas como potencialmente refugios, montes, canales de drenaje, pastizales, o donde ya el monitoreo nos haya indicado que tenemos mayor cantidad de capturas, que por algo también estamos monitoreando para saber dónde son las zonas potenciales. Entonces, son las zonas donde debemos incrementar la cantidad de tubos. Perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, a ver, si no hay preguntas, seguramente que entendieron todo. Sí, en realidad yo considero que es, para los que se dedican al algodón, es más que un repaso de lo que ya saben, así que ese era el objetivo, por ahí retomar nuevamente el tema. Laura, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu dedicación. Yo le quería recalcar que Agristar tiene el único registro en SENASA de estos insumos para el monitoreo y el trampeo de picudo. Tanto lo que es trampa, feromonas, el tubo matapicudo, el insecticida. Hay un registro en el SENASA y el propietario es la empresa para la cual trabajo. Así que eso le quería recalcar. Silvia Chomisac, que está presente ahí, que quería hablar poco, pero bueno, está ahí Silvia. Ella es la responsable y va a ser la que nos va a distribuir los insumos en la zona de San Peña y alrededores. La conocen, seguramente que tienen el contacto, tienen el número de teléfono y saben dónde está ubicada, así que cualquier consulta se dirigen hacia ella y ella le va a saber contestar las cuestiones por ahí netamente comerciales si es que lo desean. Bueno, sí, perfecto. Bueno, saludarlos a todos y gracias por la buena convocatoria y bueno, no sé, invitarlos a, si tienen alguna consulta, aprovecharla a Laura que está acá disponible y bueno, y si no, bueno, casi todos tienen mi contacto y si no, bueno, estoy acá en Saspeña y bueno, a disposición para todos. Sí, Gracias. antes de que se vayan, digamos que le quería comentar que dentro de la reunión en la sala está la representante de Industrias Plato, que es nuestro proveedor, digamos, para que sepan, estos insumos vienen de Estados Unidos, de una industria que se llama Plato, y hay gente de Estados Unidos viendo y estando presente en la reunión, así que por lo que nos dicen están más que contentos con la convocatoria, y así que, bueno, muchísimas gracias. Una Sí, consulta para Luciano, si Laura. tenés algo más. ¿Perdón? ¿Tenés algo más para decir? No sé, como para ya despedirnos un poco. Estaba hablando Javier. Javier González tenía Perdón, una consulta, el perdón. ingeniero Javier González. Sí, antes que nada, muy buenas tardes, muy buenas noches para todo el mundo. Laura, una pregunta. En superficies extremadamente grandes de algodón, como es acá en Santiago del Estero, ¿cada cuánto recomendás que estén las trampas? O sea, vos imaginás que estás hablando de miles y miles de hectáreas. O sea, entonces la pregunta es, ¿cada cuánto tienen que estar las trampas? Porque a nosotros nos dijeron cada 400, 500 metros, pero te das cuenta que muchas veces la infectación entra por un lado, no entra en todo el lote. No sé si me entendés la pregunta. Sí, 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 perfecto, Javi. Es así, por eso ese cuadro que yo les mostraba de la densidad de trampas es muy variable
y hay que organizarlo muy de acuerdo a cada situación particular. En cuanto a los lotes grandes, como decís vos, ponerlas cada 400 o 500 metros es una densidad muy lógica, muy lógica. No vas a poner una trampa cada 100 metros porque sería imposible controlar, imposible mantener al día, es muy difícil. O sea, sabemos que cuesta trabajo hacer el monitoreo para que el monitoreo sea efectivo, pero eso también te va a permitir, si vos haces un barrido general cada 400 o 500 metros, vas a poder identificar los lugares. Y una vez que vos identificás los lugares, podés disminuir las densidades de trampas en algún lugar e intensificar en esos lugares, ¿me entendés? Entonces, Perfecto. por ahí tal vez te van a quedar zonas con una trampa o 2 trampas y las otras zonas con 10 trampas, por decir. Y ahí vas a tener una mejor lectura de tu lote. Perfecto, muchas gracias. Nada. Una consulta. Hola. Hola. Jorge Luques, un gusto. Saludos a todos. Laurita, ¿cuál fue el motivo por el cual se prohibió ponerle el insecticida a la trampa? Sí, mira, nosotros trabajamos con buenas prácticas agrícolas, tratamos de disminuir todo lo que sea insecticidas y tenemos comprobado que el insecto muere dentro de la trampa, como les comentaba hoy, muere por inanición o por deshidratación, muere un altísimo porcentaje, o sea que es prácticamente innecesario colocarle el insecticida y generamos una contaminación extra. No está de más, hay gente que lo sigue haciendo porque el productor también puede tomar la determinación de decir yo quiero colocar insecticida. Es válido y está vigente, como dijo Walter, todos los productos de la empresa tienen patente de SENASA, por eso yo les puse las presentaciones con los marbetes, tanto de las feromonas como de las trampas, donde decía, perdón, de las 2 feromonas, donde decía el registro de SENASA. Son válidos, es válida la utilización. Nosotros no lo utilizamos porque no consideramos necesario por la mortandad que encontramos de insecto dentro de la trampa. Aparte que de por sí el insecto, hay una muy pequeña población que vuelve a lograr salir por el pequeño orificio, o sea, no es inútil, no quiero que se malentienda, no es inútil, va por criterios técnicos, hay técnicos que lo consideran, lo recalco. Nosotros consideramos que dentro de las buenas prácticas agrícolas que queremos implementar, no es necesario la utilización de insecticida. Lo utilizamos durante muchísimos años. Históricamente se utilizó. En este momento nosotros solamente hace unos cuantos años venimos utilizando la feromona. Silvia, perdón, Laura, entonces, si no te malentendí, ¿se podría ubicar insecticida entonces en la trampa? Sí, la trampa se puede utilizar con insecticida tranquilamente, no hay ningún inconveniente. No, yo te hablo desde el punto de vista del organismo, desde el SENASA, no lo recomienda por una cuestión de esto, de eliminar contaminantes que podamos tener. Vos como técnico podés optar por tu criterio técnico de decir yo voy a poner el insecticida. El insecticida está a la venta, está vigente, o sea que no hay ningún inconveniente de colocarlo, ¿me entendés? O sea, eso no hay ningún inconveniente. Nosotros no lo hacemos y le explicamos el por qué, pero no quiere decir que no se puede hacer. Perfecto, perfecto. No sabía que todavía se puede hacer, por lo tanto, yo creo que en un año que no sea de demasiada invasión y cuando realmente, porque viste que un año no es igual al otro, por ahí está buena que esté esa posibilidad, me parece a mí. Sí, el criterio técnico tiene mucho que ver acá. Perfecto, gracias. Hola, buenas tardes para todos. Laura, te hago una pregunta. El malatión está autorizado, ¿sí? En los tubos matapicudos. ¿Y por qué no el insecticida como tratamiento en el cultivo? Tengo entendido que en otros países como Brasil está autorizado y lo usan. Y la otra pregunta para Silvia, si puede dar los costos de la trampa, cómo viene equipada
y el precio del tubo matapicudo. Mirá, Gerardo, el tema de la utilización de los productos son cuestiones, obviamente, del organismo, de que va dejando de utilizar productos por la toxicidad que tienen. Sí sigue siendo autorizado en los tubos, no así para el uso comercial, natural, normal, llamémosle. De esa misma manera pasa con muchos productos insecticidas o de utilización, por ejemplo, te digo, como para que todos entendamos de lo que estamos hablando, bromuro de metilo no se utiliza. Estados Unidos nos pide que ingresemos productos fumigados con bromuro de metilo. Entonces hay una empresa autorizada para realizar las fumigaciones con bromuro de metilo cuando van exclusivamente con destino a Estados Unidos. Por eso hay autorizaciones que se van dando específicamente para cada situación. No sé si con eso te puedo responder. Sí, sí, yo sabía que es una cuestión de autorización de uso. ¿Y tienen alguna lista de productos de las cuales estarían recomendando para hacer una rotación de control? Nosotros solamente podemos decir que ustedes se tienen que manejar con la línea de los piretroides y ahí cada técnico verá qué es lo que más. Nosotros no le podemos hacer una recomendación de usen esto, usen esto, usen esto. Sabemos que la línea de piretroides es la que se utiliza, es la que podemos recomendar y después cada caso particular, cada técnico con su criterio utilizará la marca que más le conviene y se manejará dentro de ese espectro de productos. Disculpa, Laura. Acá Jorge García te habla, estoy sin cámara. No te veo la foto. No, estoy sin cámara por eso. Escúchame, pero el Mercaptatión sigue con registro, o sea, no se lo bajó al registro todavía del algodón, ¿no es cierto? No, todavía no. Pero sí, todavía no. Pero está todavía. ahí está en la mira, digamos. Está bien. Sí. Gracias. ¿Y el fipronil? Lo que pasa es que el fipronil nunca se registró en picudo, ese es el problema. Exactamente. Pero anda bien. Porque anda bien, pero no está registrado para picudo. Sí para el cultivo, pero no para picudo. Ya, algo que puedo agregar, o sea, creo que fipronil ya no está registrado para uso foliar, solamente para tratamiento de semilla. Sale más claro, sale el Resken, que es el tratamiento de semilla. Yo creo que los técnicos que están acá presentes saben perfectamente los productos que se pueden utilizar. Los veo a todos y sé que son todos unos capos en algodón y la tienen muy clara qué es lo que pueden utilizar. Nosotros, les reitero, les podemos hablar de la línea de los piretroides y dentro de eso ir manejándose con las rotaciones que consideran. Aparte, lo van utilizando mientras que van aplicando algún insecticida, algún herbicida, al regulador y mientras tanto van haciendo una aplicación. Me olvidé, no menos importante el dato, de cuando hablábamos hoy del ciclo biológico, les voy a tomar 2 minutos más acá, de por qué es importante conocerlo y por qué nosotros cuando recomendábamos ante un gran ataque de picudo realizar baterías de aplicaciones cada 4 o 5 días durante... ¿Cómo? No, después te comento, no te quise cortar. Realizar aplicaciones cada 4 o 5 días porque de esa manera vamos cortando las generaciones que van naciendo. Entonces, al cabo de 5 o 6 aplicaciones, podríamos llegar a cortar una generación del insecto, teniendo en cuenta que va entre 18 y 30 días, haciendo 5 o 6 aplicaciones cada 4 o 5 días, podríamos llegar a cortar y disminuir muchísimo la población del insecto. Decime, Javi. No, hace 2 o 3 años atrás, cuando estaba junto con el ingeniero Miguel Tiji, acá en Martín, nosotros le llamábamos la regla de los 12. Eran 4 aplicaciones consecutivas cada 3 días. Y de esa forma cortábamos los ciclos del picudo. Perfecto, es así, es así. Ustedes eran medios bravos porque ya cada 3 días como mucho.
Y Pero bueno, sí, es válido. Cuando hay mucho ataque es muy válido. Sí, sí. perfecto. Por ahí quería agregar que no se mencionó el tema que al inicio hacer tratamiento de bordura, que puede ser el paso de un ancho de máquina o de dos, para no, eso lleva a tener un ahorro importante, porque normalmente el perímetro de un lote, si es cuadrado, representa el 10% de la superficie. Y de esa forma uno puede ir controlando bien el ingreso del insecto a los lotes con un bajo costo y menos contaminación. Exactamente, esa es la metodología de trabajo, por eso lo hablábamos hoy, que dentro de las cuestiones a tener muy en cuenta cuando hacemos monitoreo que nos va indicando dónde hay plaga, es hacer este tipo de controles más allá de hacer borduras como una cuestión metodológica en pre-siembra, post-emergencia, como para ir controlando eso. Está perfecto, es así. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria, por haberse tomado el tiempo para charlar y retomar nuevamente el tema del picudo, así que desde Agristal estamos más que agradecidos a todos. Bueno, Laura y Silvia, ni hablar, ellas también son un poco las promotoras, digamos, y al SENASA por permitirnos y darnos el tiempo también y la charla, por supuesto, por autorizarnos la presentación. Comunicarse con Silvia desde el punto de vista comercial, como dije anteriormente, así que seguimos en contacto. Muchísimas gracias por estar y nuevamente, Sí. y nos estaremos viendo pronto. Dos palabritas. Extiendo el agradecimiento a Laura. Yo aprendí muchísimo, la verdad. Me encantó. Y simplemente recordarles que, como bien dijo Walter, todo el portafolio de productos de Agristar para que estuvimos charlando de algunos de ellos, son los únicos registrados por SENASA, están en la zona, en las cuestiones comerciales son atendidas tanto por Silvia como con presencia zonal nuestra con Walter, así que cualquier inquietud, hubo alguna pregunta recién referida a precios, a temas comerciales, siéntanse con total libertad de trasladárselo a Silvia y a Walter, que bueno, que los van a saber orientar y cuenten con esa presencia zonal que la tenemos allá en Chaco, Formosa y toda la zona de Corrientes, Santa Fe. ¿Sí? Y muchísimas gracias a todos por participar a esta hora de la reunión.